Vamos a tomar la palabra de Dios. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 26. Deuteronomio capítulo 26. Vamos a estar de pie para leer este verso. Quiero compartir con ustedes estos 11 versos y ver cómo Dios nos puede hablar, nos puede edificar esta tarde. Deuteronomio 26, versículo 1 al versículo 11. ¿Sí? ¿Perdón? La Biblia de las Américas. Deuteronomio 26, 1 al 11. Vamos a ir leyendo. ¿Sí? Con este pasaje, primeramente Dios, vamos a responder esta pregunta. ¿Quién está listo para adorar? ¿Quién está listo para adorar? ¿Quién está listo para adorar? Muy bien, vamos a leer este pasaje, ¿sí? Todos juntos. Dice, y sucederá que cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da por herencia, tomes posesión de ella y habites en ella, tomarás las primicias de todos los frutos del suelo que recojas de la tierra que el Señor tu Dios te da. Y las pondrás en una canasta e irás al lugar que el Señor tu Dios escoja para establecer su nombre. Y te presentarás al sacerdote que esté en funciones en esos días. Y le dirás, declaro hoy al Señor mi Dios que he entrado en la tierra que el Señor juró a nuestros padres que nos daría. Entonces el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar del Señor tu Dios. Y responderás y dirás delante del Señor tu Dios, mi padre fue un arameo errante y descendió a Egipto y residió allí, siendo pocos en número. Pero allí llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Entonces clamamos al Señor, el Dios de nuestros padres, y el Señor oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con gran terror, con señales y milagros, y nos ha traído a este lugar y nos ha dado esta tierra, una tierra que mana leche y miel. Todos juntos el verso 10 y 11 dice, y ahora he traído las primicias de los frutos de la tierra que tú, oh Señor, me has dado. Entonces las pondrás delante del Señor tu Dios y adorarás delante del Señor tu Dios. Y te alegrarás tú y también el levita y el forastero que está en medio de ti, por todo el bien que el Señor tu Dios te ha dado a ti y a tu casa. Muy bien, vamos a orar. Padre, muchas gracias porque nos permites disfrutar de este día, de este tiempo, de esta hora. Bendice tu palabra a nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar, hermanos, tomen su lugar. ¿Quién está listo para adorar, verdad? ¿Qué es lo que hace a una familia, verdad? Corretear a lo mejor temprano el domingo por la mañana para alistarse, semidesayunar o venirse en ayunas corriendo para escuchar la palabra de Dios o para tener un tiempo de comunión con el Señor. ¿Qué es lo que debe mover a una persona a llegar para adorar? ¿Sí? Cuando a lo mejor media parte de sus conocidos o la mayoría a esas horas en un domingo como este está roncando bien a gusto. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace a una persona, verdad, estar listo para adorar? Yo quiero a través de este pasaje que respondamos a esta pregunta. ¿Quién está listo para adorar? Muchas veces, ¿verdad? Tomamos la costumbre ya de venir en domingo, tener el tiempo de escuchar la palabra, de cantar algunos coros y muchas veces se va volviendo nuestra costumbre y en nuestra costumbre a veces vamos pasando por alto cosas que son fundamentales, Muy bien. Cuando vemos aquí Deuteronomio capítulo 26, está haciendo referencia
como subtítulo, no sé, en algunas Biblias, en esta que tengo yo, este es un biblión, tumba burros, hermano. Sí, es la Biblia de Estudio de las Américas. Y tiene como subtítulo aquí, ofrendas de las primicias. Este pasaje hace alusión a la famosa fiesta de los judíos, la fiesta de las primicias. Sí, los judíos, como recordarán, tenían varias fiestas, ¿sí? Hay algunas que conocemos y que hemos oído de ellas, por ejemplo, el Pesaj o el día de la Pascua, ¿verdad? La fiesta del Matzot, que es de los panes sin levadura. Y esta era la tercera fiesta en su calendario, la fiesta de las primicias, que era la fiesta de los primeros frutos. En hebreo es la famosa fiesta de Yom Abikurim, ¿sí? Yom Abikurim, Yom es día, ¿verdad? Sí, Abikurim, pues en este caso, ¿verdad? La alusión hacia la cosecha, los primeros frutos. En las fiestas del calendario judío, que eran durante el mes de Nisán, el día 14 de Nisán se celebraba la Pascua, ¿sí? El día 15 de Nisán comenzaba la fiesta de los panes sin levadura. A partir de allí y durante 7 días seguidos, pues era la fiesta de los panes sin levadura. Pero el día 16, o sea, el 14 la Pascua, el 15 los panes sin levadura. Y a partir del día 16, ¿verdad? Se tenía la fiesta de las primicias, ¿sí? En donde el judío lo que hacía era que llegaba a su campo, ¿sí? Desde el día 14 de Nisán, o sea, el día de la Pascua, llegaba y una gavilla, ¿verdad? Allí de su cosecha, de esa parte de esos primeros frutos, la amarraba y la dejaba así como en un hato y la marcaba. Entonces, ese haz, ¿verdad? De semilla de cebada, de trigo allí, quedaba amarradito. Y ese amarre se hacía ahí en la tierra, en ese lugar, el día 14. Pasaba así amarradita el día 15, el 15 la cortaban y el 16 se llevaba ante el sacerdote en una canasta junto con otras cosas. Ahí el sacerdote la agarraba, ¿verdad? Aquella era una ofrenda que traía la persona, ¿sí? Y entonces el sacerdote la mecía o la sacudía. Y entonces eso daba lugar a lo que vemos nosotros aquí en el capítulo 26, que era lo que involucraba esta fiesta, ¿sí? Muy bien, vamos viendo, ¿verdad? En primer lugar, nosotros encontramos en este pasaje que era un momento de adoración, era un momento de gratitud, era un momento de estar adorando al Señor, pero incluía algunos elementos interesantes, Por ello, a través de este pasaje estaremos respondiendo, ¿quién estaba listo para adorar? Muy bien, en primer lugar nos dice el pasaje, y sucederá que cuando entres, dice, en la tierra que el Señor tu Dios te da. Dice el verso 2, ¿sí? Que recojas de la tierra que el Señor tu Dios te da. Y luego en el verso 3 dice, el Señor juró a nuestros padres que nos daría. La persona que estaba listo para adorar y para empezar la celebración de esa fiesta era el que reconocía que Dios es el dador de todos los bienes. ¿Sí? Mire lo que dice allí, la tierra que el Señor tu Dios te da, Dios les había dado una tierra, ¿sí? El fruto del suelo que el Señor tu Dios te da, ¿sí? Entonces se da cuenta la persona que estaba lista para adorar, era aquella persona que reconocía que Dios es el dador de todos los bienes. Y así es, hermanos, para que nuestra adoración sea una adoración de calidad, ¿sí? Tenemos primeramente que entender o reconocer que Dios es el que nos da todo, que de Él procede todo. El israelita tenía que tener esto en cuenta. Segundo, continuamos con el pasaje y dice así, y sucederá que cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da por herencia, tomes posesión de ella y la habites. Número 2, dice verso, tomarás las primicias, ¿sí? De todos los frutos del suelo que recojas de la tierra que el Señor tu Dios te da. Las primicias de todos los frutos del suelo que recojas de la tierra que el Señor tu Dios te da. Dice bien, no únicamente la persona que estaba lista para adorar era aquel que reconocía que Dios era el dador de todo.
pero también era la persona que estaba dispuesta a negarse a sí mismo. ¿Sabe por qué, hermanos? Pues mire, nosotros en nuestra posición actual, si se nos antoja algo de fruta, pues prácticamente es ir a un mercado, a una frutería o ir a algún supermercado grande y ahí lo que se nos antoje, un kiwi, un plátano, sí, unas fresas, unos frutos rojos, y podemos ir rápido y adquirirlos. Pero en la época de ellos había que esperar todo un año para saborear otra vez un rico y delicioso higo. Imagínense, ¿sí? Entonces, oiga, los primeros frutos que daba la tierra, pues se antojaba que uno se los disfrutara primero, ¿no? Sí, imagínense, entonces ya la higuera había dado sus últimos frutos, y entonces cuando daba la vuelta el ciclo, pues aquello nada más, ellos dejaban los famosos frutas secas para tratar de consumir algo en la temporada, pero nada como un fruto fresquecito, ahí recién cortado del árbol. Entonces pasaba todo un ciclo, todo un año, y cuando llegaba ese año ya aparecía ya el primer higo así, ¿verdad? Que se había hecho grandote, las primeras uvas allí. Oiga, pues se antojaba que quien primero participara de ello, pues fue el que trabajó en la viña, el que trabajó en la higuera, el que la regó. ¿Cómo se antojaría, no? No había habido en todo ese año fruta dulce allí que estuviera a esos hijos cuando hasta se les empieza a escurrir ahí el azuquita, a veces la mielecita. ¡Ah, qué delicia! ¿Verdad? Pero entonces, ¿qué hacían ellos? Los primeros frutos los cortaban y era lo primero que se llevaba al tabernáculo o que se llevaba al lugar de adoración, y eso marcaba algo, que no únicamente estaba reconociendo que Dios es el dador de todos los bienes, pero que también estaba dispuesto a negarme de aquellas primeras cosas tan deliciosas y dárselas a Dios. Qué interesante. Pero también, entonces, el que estaba listo para adorar no únicamente reconocía a Dios como dador de todas las cosas, no únicamente estaba dispuesto a negarse, bueno, estos no me los como se den, pero bien, y deben estar sabrosísimos, pero me abstengo, esto sé que lo primero, lo mejor debe ser para mi Señor. Pero además de eso, ¿quién más está listo para adorar? ¿O qué otro ingrediente o qué otro detalle vemos en el adorador de aquel tiempo? Es que aquella persona que estaba listo para adorar era una persona que tenía gratitud para con Dios. Dice el pasaje, y te presentarás, bueno, fíjese bien, dice el 2, tomarás las primicias de todos los frutos del suelo que recojas de la tierra que el Señor tu Dios te da, y las pondrás en una canasta e irás al lugar que el Señor tu Dios escoja para establecer su nombre. Dice el verso 3, del verso 3 hasta el verso 9. Note, y te presentarás al sacerdote que esté en funciones en esos días y le dirás, declaro hoy al Señor mi Dios que he entrado en la tierra que el Señor juró a nuestros padres que nos daría. Entonces el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar del Señor tu Dios, aquellos primeros frutos. Y responderás y dirás delante del Señor tu Dios, mi padre fue un arameo errante. La Reina Valera dice, un arameo a punto de perecer. Y descendió a Egipto y residió allí, siendo pocos en número, pero ahí llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron, nos afligieron, pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Entonces clamamos al Señor, el Dios de nuestros padres, y el Señor oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con gran terror, con señales y milagros, y nos ha traído a este lugar y nos ha dado esta tierra, una tierra que fluye, que emana leche y miel. Entonces la segunda parte no únicamente era, ok, ya salieron aquellos primeros frutos, el adorador tenía que recordar, Dios es el que da todo. Segundo lugar, ay, cómo se me antoja disponer de ellos, pero lo primero que sea para mi Señor, me niego a mí mismo. Tercer lugar, agarraba aquello y se lo llevaba allá, y entonces en tal lugar hacía una oración de gratitud, una oración en reconocimiento de que Dios había intervenido en su vida. No pasaban por alto esto, era parte de la fiesta, tener que llegar
y decir esa oración, decir esas palabras. Entonces, el que estaba listo para adorar era una persona que estaba agradecida con Dios por la intervención de Dios en su vida. Y aquí vemos una serie de intervenciones en la vida de los israelitas de parte del Señor. Les vemos por allí que Dios les había provisto de una tierra y ahora ya no eran errantes, como Jacob, que habían dado por varias partes, como Abraham, que habían dado por todas partes. ¿Sí? Les había de ser un grupito tribal, un clanecito, a ser un pueblo numeroso, los había multiplicado, lo que nos está diciendo el pasaje. Los había rescatado de un yugo opresor por parte de los egipcios, con ellos que había sido de dura servidumbre. Había oído sus oraciones, dice, clamamos a Dios y el Señor escuchó nuestras oraciones. Habían presenciado sus milagros de redención cuando los sacó de la tierra de Egipto. Y también les había conducido hasta el lugar del cual estaban disfrutando en ese momento. Entonces, Dios quería que a través de esta fiesta ellos recordaran que las cosas habían cambiado por la intervención de Dios en su vida. Que no dejasen por lo menos una vez al año de recordar que debían ser agradecidos y de ese modo la adoración tendría su lugar de una manera adecuada. ¿Cuándo perdemos el sentido de adoración? Cuando perdemos el espíritu de gratitud. Uno no va a adorar de corazón si no tiene un corazón agradecido. Puede adorar mecánicamente, puede adorar de una manera habitual, pero si no tiene un corazón agradecido, no va a ser una adoración de corazón. Entonces, ellos tenían que recitar eso y reconocer que Dios había intervenido en su vida cada año, llevando aquello. Pero también, continuamos, ¿quién está listo para adorar? Bueno, no únicamente el que reconoce que Dios es el que da todo, no únicamente aquel que está dispuesto a negarse a sí mismo. Y mire que muchas veces, ¿verdad?, para venir a un lugar como este, uno se tiene que negar a sí mismo. Ay, qué antojable para quedarse, sobre todo en un día frío de invierno, ahí entre las cobijas. ¿No te tienes que negar? Claro que sí, porque quieres adorar. Muy bien. Entonces, en tercer lugar, la persona que está lista para adorar es aquel que reconoce en gratitud que Dios ha intervenido en su vida. Y 4, vemos aquí en el verso 10 algo muy interesante. ¿Quién está listo para adorar? El verso 10 dice, ahora he aquí, he traído las primicias de los frutos de la tierra que tú, oh Jehová, me has dado. Traído. El que estaba listo para adorar es aquel que estaba dispuesto a darle a Dios lo primero y lo mejor. El que estaba dispuesto a dar a Dios. Entonces, note qué hermoso, ¿verdad? Dice, ahora he aquí, he traído las primicias. He traído los frutos. He traído lo primero y lo mejorcito. Tengo antojo y me lo hubiera gustado yo recetármelo. Pero aquí está. Lo primero. Así que el que estaba listo para adorar era aquel que estaba dispuesto a dar a Dios primero y de lo mejor que tenía. Por eso yo muchas veces instamos a los jóvenes que en esta etapa de su vida pues le den lo mejor a Dios. Las primicias, ándale, tienes un montón de fuerza, de tiempo, de oportunidades de servir a Dios. Dale al Señor, comprométete con el Señor. Lo primero. Lo mejor. Quienes cada semana apartan su ofrenda para el Señor para venir y darla fielmente, tienen también esa situación en mente. Darle a Dios de lo que Dios ha dado. Dice, ahora he traído las primicias. Quienes en su día con día están dispuestos a darle a Dios algo de su tiempo, para meditar en Él, para orar, para leer su palabra, es una persona que está lista para adorar. Darle a Dios. Cuando al abrir nuestros ojos una mañana y permitimos que nuestros primeros pensamientos sean para nuestro Señor, es un tiempo de adoración. Es un tiempo de darle lo primero al Señor. Gracias, Señor, porque tu misericordia la estoy disfrutando ya desde este día que está comenzando.
voy a orar un ratito, voy a leer un ratito tu palabra y darle lo primero del tiempo a Dios. Qué hermoso, es una adoración de esta índole. Es recordar la fiesta de los primeros frutos. Sí. 5 y último. ¿Qué dice? Ya va terminando, ya casi, hermanos. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Quién está listo para adorar? 5 y último. Dice el verso 11, dice, y te alegrarás tú, también el levita. Bueno, dice allí en la segunda parte del verso 10, entonces las pondrás delante del Señor, esas primicias, y adorarás delante del Señor tu Dios. Ya estaba listo para adorar. Dice, y te alegrarás tú, también el levita, el forastero que está en medio de ti, por todo el bien que el Señor tu Dios te ha dado a ti y a tu casa. El quinto elemento de aquel que estaba listo para adorar en aquella época, repasamos, no nada más era el que reconocía que Dios daba todos los bienes, no únicamente aquel que estaba dispuesto a negarse a sí mismo para darle a Dios lo que corresponde, no únicamente aquella persona, ¿verdad? En tercer lugar, que reconocía, ¿verdad?, que tenía un espíritu de gratitud para con el Señor, y en cuarto lugar, que estaba dispuesto a dar de lo que Dios le había dado, dispuesto a darlo, a entregarlo. Pero también, quinto y último, ¿sí?, dentro de este contexto hay un elemento que no se menciona, pero que está inherente a ello. ¿Quién está listo para adorar? El que estaba dispuesto a obedecer con fe, o a obedecer en fe. Déjeme le digo por qué extrapolo o saco este punto de aquí. Es muy importante. Deuteronomio 26:11 dice que cuando entonces entregaba aquel la canasta, no la entregaba llorando, ay, ahí se fueron mis mejores frutos, qué ganas tenía yo de recetármelos y yo comérmelos. No, los entregaba y se alegraba. Se alegraba. La alegría, ¿verdad?, de haber obedecido a Dios en fe. ¿Pero por qué en fe? Si este ingrediente de obediencia en fe estaba ausente, no se podía adorar de corazón. Ahorita vamos a marcar por qué. Dice ahí, te alegrarás. Obedecían en fe. Esta fiesta era algo bien impresionante. ¿Por qué? Porque en términos generales estaba mencionando algo muy interesante. Va a haber más después. Cuando agarraban los primeros frutos y los llevabas así, que Dios te había permitido que surgieran los primeros frutos y hacías toda esta fiesta, todos estos ingredientes, los colocabas, ibas y los entregabas y estabas alegre. ¿Sabes por qué? Estabas obedeciendo en fe de que después iban a salir más higos, que después iban a salir más uvas, que después iba a haber más granadas, que después iba a haber más trigo, que después iba a haber más cebada, que después iba a haber más olivos y más dátiles. Habrá más. Habrá más. Sí, habrá más. ¿Sí? Y los primeros frutos eran, bueno, aquí estoy llevando, lo primero indica que, primicias, que va a haber más. ¿Sí? Pero qué terrible es cuando no somos adoradores y pensamos, no, mejor lo guardo por si acaso. ¿Se da cuenta? Habrá más. Habrá más. Ahora bien, hay algunos detalles interesantes que quiero unir dentro de esto. Les comentaba, en el primer día se celebraba la Pascua, el 14 de Nisan. En el siguiente día, el 15 de Nisan, se celebraba la fiesta de los panes sin levadura. Y en este tercer día se celebraba las primicias, la fiesta de llevar al Señor los primeros frutos. Hay un detalle bien interesante. Vaya a Josué, por favor, capítulo 5. Josué capítulo 5. El pueblo de Israel estuvo por 40 años en el desierto sustentándose ¿de qué? De maná, exactamente. 40 años estuvo el pueblo de Israel sustentándose de maná en el desierto. Pero aquí hay un pasaje bien interesante. Dice Josué 5:10. Josué 5:10. Fíjese bien. Josué 5:10 dice: estando los hijos de Israel
acampados en Gilgal, celebraron la Pascua. ¿Qué día? Nisan 14. ¿Están conmigo? Nisan 14. Dice, celebraron la Pascua en la noche del día 14 del mes en los llanos de Jericó. Y luego dice el verso 11, y el día después de la Pascua, ese mismo día, comieron del producto de la tierra panes sin levadura. Entonces, el siguiente día era la fiesta de los panes sin levadura. Dice, y cereal tostado. Y dice el verso 12, ¿qué? Y el maná, ¿qué? Cesó el día, ¿qué? Después de haber comido el producto de la tierra. Qué interesante que Dios colocó que el maná cesó. ¿Sí? El día que ellos empezaron a comer de la tierra, ya del fruto de la tierra. ¿Pero cuándo? Ese tercer día. El primer día celebraron la Pascua, el siguiente día, pues los panes sin levadura, y el tercer día, ¡pum!, ya no cayó maná. 40 años en el desierto estuvieron sustentados por maná. Pero cuando entran a la tierra prometida, ¡pum!, cesa el maná. Y el maná había sido la dieta necesaria para subsistir y preservarse en medio de ese desierto terrible. Pero cuando entran a la tierra prometida, cesa el maná y hay una variedad impresionante. Hubo algo bueno y llegó algo mejor. O sea, había, pero habrá más. Cuando Amán planeó la destrucción de los judíos, dice el libro de Esther, que Amán escogió el día en que fuesen ejecutados todos los judíos alrededor de los días de la Pascua. ¿Cuánto odio tendría este hombre hacia el pueblo judío que escogió que el edicto en donde se iban a levantar todos contra los judíos fuese precisamente alrededor de estos días? Mardoqueo insta a Esther para que trabaje en el asunto, y si nosotros vamos a Esther, encontramos un detalle bien interesante. Esther. Vaya por favor, ahí al capítulo 4, dice el verso 16. El asunto de la ejecución por parte de Amán se daría alrededor de los días que ellos tenían como mejores motivos para celebrar. Pero dice, ve, reúne a todos los judíos, le mandó decir Esther a Mardoqueo, que se encuentran en Susa, y ayunad por mí, no comáis ni bebáis, ¿por qué? Por 3 días, ni de noche ni de día. También yo y mis doncellas ayunaremos, y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que Esther le había ordenado. 5:1. Y aconteció al tercer día. Wow. Y sabemos qué pasó en el tercer día. Esther entró a la presencia del rey y obtuvo vida. Y por último, en este último punto, el que era un adorador tendría que reconocer estos 4 puntos, pero este último es muy importante, que la fiesta tenía que tener un fundamento en fe, que la obediencia hacia ellos requería fe de que iba a haber más. La fiesta de las primicias es la fiesta que está íntimamente relacionada con la resurrección de Cristo. Es la fiesta de las primicias. Cada fiesta tiene un paralelo con la vida del Señor Jesucristo. La Pascua, su sacrificio. Los panes sin levadura, su cuerpo entregado, sin mancha, sin pecado. Pero las primicias recordaban que había surgido de la tierra lo mejor, lo primero, lo más bueno. Y Primera de Corintios, capítulo 15, verso 20. Primera a los Corintios, capítulo 15. Encontramos ahí, mis hermanos, algo bien precioso.
Primera a los Corintios capítulo 15, versículo 20. Primera a los Corintios capítulo 15, verso 20. El maná cesó, dando lugar a una nueva vida. La reina Esther, por 3 días en ayuno, con dificultad, pero al tercer día obtuvo victoria y obtuvo vida para ella y su pueblo. Pero aquí dice el verso 15-20, mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. ¿Y qué dice? Primicias de los que durmieron. Dice el verso 21, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. ¿Habrá más? Entonces vendrá el fin cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio, toda autoridad y todo poder. La fiesta de las primicias indica eso para nosotros como creyentes. Que si el día de hoy estamos siendo sustentados en este mundo desértico con el maná, y a lo mejor un poquito a veces nos quejamos de nuestra vida cristiana, recordemos que la resurrección de Cristo fueron las primicias y que un día habrá una futura resurrección donde habrá más. Donde las vicisitudes de la vida en el desierto, solo sustentándonos con algo que parece ser muy liviano y muy frágil, como es el maná y como es la vida en Cristo, pero que será siempre suficiente para ese periodo y para cualquier periodo. Un día, por la resurrección de Cristo, porque Él fueron los primeros frutos, un día habrá más. El que llevaba los primeros frutos lo hacía en obediencia, con fe, sabiendo que habrá más. Y cuando usted y yo, que estamos sentados aquí un domingo, donde a lo mejor la mayoría de la gente está en cualquier otra parte, pero menos aquí, y que dices, caray, ¿verdad? ¿No sería muy diferente a lo mejor mi actitud de aquel que comía el maná todos los domingos, o todos los días en este caso? Sí, pero ¿sabes qué? Estoy aquí porque un día va a haber más. Porque los primeros frutos, las primicias, Cristo resucitó y un día también vamos a resucitar. Él fue lo primero, lo mejor que resucitó. Pero un día un montón como era aquella cosecha. Y después de ahí se empezaban a contar 50 días hasta Pentecostés, y era la fiesta en donde se agradecía a Dios por así todo el resto de la cosecha, por todo lo que Dios había mandado. Un día, hermanos, puede ser que en este tiempo, en estas circunstancias, pues bueno, todavía nos toca maná. Pero gracias a Dios el maná fue suficiente para ellos, como el maná que es Cristo está siendo suficiente para nuestro caminar, para nuestro peregrinar, como dice el apóstol Pablo en este tiempo. Por el desierto de este mundo, decía Juan Bunyan. Pero siempre con la situación, Dios permitió dar los primeros frutos en la resurrección de Cristo. Un día habrá más. Por eso se requiere que el quinto elemento, que el que esté listo para adorarse en obediencia, en fe, mirando a que habrá más. Por eso nuestra situación en Cristo, aunque sea complicada en este mundo desértico y peligroso, siempre debe ser con el pensamiento, soy un adorador, Dios es el que da todos los bienes. Debo negarme a mí mismo, debo tener un corazón agradecido y debo dar. Y todo esto con fe, obediente, reconociendo que habrá más. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo en el cual hemos disfrutado, que no debemos perder de vista que un domingo como hoy, hace miles de años, casi 2000 años o más de 2000 años, personas se juntaron disfrutando de que tú habías dado las primicias al resucitar a tu Hijo Jesucristo. Señor, Cristo ha sido suficiente para nosotros en este tiempo, en esta época de nuestra vida.
Pero si Cristo es las primicias, va a venir lo mejor después. Gracias, Señor, porque podemos ver que en ti siempre habrá algo mejor. Podemos batallar como los israelitas batallaron en el desierto, pero nunca les faltó su maná, como nunca nos falta nuestro Cristo en el día con día. Pero, Señor, aquí estamos para adorar, reconociendo que habrá más, reconociendo que eres el dador de todos los bienes, reconociendo que varias veces implica negarnos a nosotros mismos, tener un corazón agradecido y dispuestos a dar. Guíanos, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén.